estábamos viendo la parte del tratamiento de los síntomas, sobre todo los síntomas vasomotores. Era importante para el tratamiento hormonal tomar en cuenta si la paciente tiene o no tiene útero. En pacientes que tienen útero, que son la gran mayoría, el tratamiento de reemplazo hormonal debe efectuarse con estrógenos más progestágeno. Hemos mencionado que todos los síntomas se deben fundamentalmente al déficit estrogénico. Pero si solo administráramos estrógenos en una mujer con útero, vamos a ocasionar hiperplasia de endometrio y cáncer de endometrio posteriormente. Esa es la razón para administrar progestágenos y evitar esta complicación de hiperplasia y cáncer de endometrio. En cambio, las mujeres sin útero solo requieren la administración de estrógenos. Lógicamente, para administrar hormonas, en este caso, estrógeno más progestágeno, tiene que haber indicaciones precisas. La administración debe brindar beneficios. Entre los beneficios está el tratamiento de los síntomas vasomotores. Por otra parte, disminuye el riesgo de fracturas por osteoporosis y disminuye el riesgo de cáncer de colon. Como todo fármaco, en este caso hormonas que se van a administrar por largo tiempo, tiene contraindicaciones. Por ejemplo, está contraindicado en casos de sangrado vaginal no diagnosticado. En casos de enfermedad hepática activa, accidente cerebrovascular reciente, trombosis venosa, cáncer hormonodependiente, como es el cáncer de mama, el cáncer de endometrio. Y lógicamente también tienen efectos colaterales. Incrementa el riesgo de cáncer invasor de mama, el riesgo de embolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda, de isquemia cerebral, de enfermedad de la vesícula biliar entre sus efectos colaterales. Formulaciones, o sea, preparados. Entonces dijimos que en las mujeres con útero siempre estrógeno más progestinas. Los estrógenos utilizados pueden ser por vía oral
o en forma de parches transdérmicos. Los estrógenos orales, como son las pastillas, se administran en forma continua y los estrógenos más utilizados son los estrógenos conjugados naturales, los estrógenos conjugados equinos, porque se obtiene de yeguas, y el estradiol. Dependiendo de la intensidad de los síntomas vasomotores, la dosis más frecuente de estrógenos por vía oral es de 0,625 en estrógenos conjugados equinos y 1 miligramo de etinilestradiol. Prácticamente, este 0,625 miligramos de estrógenos conjugados equinos tiene la misma potencia que 1 miligramo de estradiol. También podemos administrar 1,25 miligramos de estrógenos equinos conjugados cuando los síntomas son muy intensos, o 2 miligramos de estradiol, 2 miligramos de estradiol. En cambio, las progestinas pueden administrarse con una administración continua o en forma cíclico. Continua quiere decir que se administran todos los días junto con los estrógenos. Y las progestinas más utilizadas en forma continua son el acetato de medroxiprogesterona, 2,5 miligramos vía oral día. También se puede administrar progesterona micronizada, 100 miligramos vía oral día junto con los estrógenos. En cambio, una administración en forma cíclica de las progestinas significa administrar solo los 12 o 14 últimos días del mes. Cuando se administra por 12 a 14 días, por tanto, la dosis debe ser mayor de las progestinas. Generalmente 5 miligramos de acetato de medroxiprogesterona o 200 miligramos de progesterona micronizada. Cuando se administran las progestinas en forma cíclica, generalmente se produce sangrado por deprivación hormonal. Este sangrado se presenta con alta frecuencia
hasta en un 90% de los casos. En cambio, si la administración de progestinas es en forma continua, la incidencia de sangrados es mínimo. En algunas ocasiones se puede añadir la testosterona, sobre todo cuando existe un descenso muy marcado de la libido. Hormonas bioidénticas. Son hormonas que se obtienen de la soya o extractos de algunas plantas. Estas hormonas se modifican para que químicamente sean idénticas a las progestinas. Por tanto, las hormonas bioidénticas se obtienen de vegetales, se modifican químicamente en el laboratorio para que puedan ser con composición idéntica a las progestinas naturales o semisintéticas. Estas hormonas bioidénticas no están autorizadas por la FDA, pero son utilizadas con cierta frecuencia. No se ha demostrado su efectividad ni se han estudiado sus efectos colaterales. La dosificación de estas hormonas bioidénticas se puede hacer en saliva o en sangre. Repito, las hormonas bioidénticas no están aprobadas por la FDA y su eficacia no está demostrada. Suspensión de la terapia de reemplazo hormonal. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, implica que se está administrando tanto estrógeno como progestinas. La suspensión de estas hormonas, como en todos los otros casos hormonales, debe hacerse gradual. Si son pastillas, previamente debe disminuirse a la menor dosis posible. Luego, administrar una pastilla por semana por 6 semanas y recién suspender estas hormonas. La reducción debe ser gradual para evitar un rebote de los síntomas vasomotores. En algunas ocasiones es necesario administrar fármacos no hormonales
que puedan disminuir los síntomas vasomotores. Terapia de reemplazo estrogénico. Como habíamos mencionado, en estos casos la paciente no tiene útero, Entre las indicaciones son los síntomas vasomotores moderados a severos, o sea, oleadas de calor, sudoración nocturna, que normalmente interfieren con la vida cotidiana, con las actividades cotidianas de la paciente. Esta terapia de reemplazo estrogénica debe utilizarse con la menor dosis posible de estrógenos por el tiempo más breve posible. Generalmente se utilizan 1 a 5 años después de la menopausia. O pueden utilizarse también en mujeres que clínicamente y por laboratorio han tenido una menopausia prematura. Entre las contraindicaciones para la terapia de reemplazo estrogénico también están el sangrado vaginal no diagnosticado. Está la enfermedad hepática activa, el accidente cerebrovascular, la trombosis venosa, la enfermedad coronaria cardíaca y el cáncer hormonodependiente. Por tanto, son las mismas contraindicaciones que cuando se utilizan estrógeno más progestágeno. Y los efectos colaterales es que aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular, el riesgo de un tromboembolismo. Tratamiento no hormonal de síntomas de la menopausia. Cuando existen contraindicaciones o cuando la paciente no desea recibir tratamiento hormonal y son muy evidentes los síntomas vasomotores, se recurre a este tipo de tratamiento. Entre las indicaciones están los síntomas vasomotores moderados a acentuados. Están los desórdenes del humor o alteraciones psíquicas. Pueden utilizarse también en la perimenopausia, o sea, en ese periodo de transición de aproximadamente 4 años de duración hasta la menopausia. Y también se pueden utilizar
después de 1 a 5 años de uso de la terapia de reemplazo hormonal. Si la paciente continúa con los síntomas vasomotores. Para la inestabilidad vasomotora podemos utilizar la clonidina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Disminuye la resistencia vascular periférica. Disminuye la frecuencia cardíaca. Por tanto, disminuye la presión arterial. Presentaciones o formulaciones. Existe en forma de pastillas y en forma de parches. Cuando se administra en forma de pastillas, se empieza con una dosis inicial de 0,1 miligramo y se incrementa la dosis cada semana o cada 2 semanas hasta una dosis máxima de 0,3 miligramos por día. Actualmente se están utilizando más los parches transdérmicos que contienen clonidina. Se ha visto que tiene un efecto benéfico mayor y se utilizan parches 1 por semana. Entre las precauciones es que produce sequedad vaginal, produce mareos, produce constipación y lógicamente debe evitarse en mujeres con hipotensión. En general, la clonidina puede disminuir los síntomas vasomotores o hacer un tratamiento eficaz en un 70% de los casos. Otro de los fármacos utilizados para la inestabilidad vasomotora son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina más norepinefrina. En este caso, pertenecen al grupo de los fármacos antidepresivos. Los más utilizados son la paroxetina, en forma oral a una dosis de 10 a 25 miligramos vía oral día. Actualmente existen pastillas de liberación controlada de 30 miligramos que tienen una acción adecuada para el control de estos síntomas vasomotores.
su eficacia es de aproximadamente un 60%. La venlafaxina es otro fármaco con las mismas características que se administra a una dosis de 75 a 150 miligramos vía oral cada día. Y se ha mostrado y se ha comprobado una eficacia de un 65%. Es importante recalcar que cuando se administra solo un placebo, se observa una respuesta favorable en un 30% de las mujeres con este cuadro. O sea que la respuesta a los placebos es para tomar en cuenta, pero existe una respuesta favorable con el uso de paroxetina o la venlafaxina. En cambio, el uso del citalopram, el uso de la sertralina, los estudios con control han demostrado que no tienen mayor acción que los placebos. Y finalmente, la administración de la fluoxetina, otro antidepresivo, no tiene resultados concluyentes. Algunos estudios dicen que hay respuesta favorable y otros indican que tiene una acción similar a lo de los placebos. La gabapentina. Ustedes saben que es un fármaco utilizado como anticonvulsivante para dolores de origen nervioso. La gabapentina ha demostrado tener eficacia, sobre todo en casos de sudor nocturno y disturbios del sueño. Se administra a una dosis de 600 a 900 miligramos vía oral día. No se conoce el mecanismo de acción. Repito, la gabapentina ha mostrado tener efectos favorables para el control del sudor nocturno y los disturbios del sueño. Terapia complementaria y alternativa. Entre esta terapia complementaria y alternativa están los fitoestrógenos, que no han demostrado ser eficaces y su acción es similar o su respuesta es similar a la de los placebos. Lo mismo la acupuntura que inicialmente se presentó como un tratamiento como coadyuvante con resultados favorables. Pero los estudios
con control han demostrado que su acción es equivalente a los placebos. Por tanto, la administración de fitoestrógenos y la acupuntura no son recomendables. Modificaciones del comportamiento. Estas pacientes deben evitar áreas muy calientes con mucho calor o factores que desencadenen las oleadas de calor o bochornos. Actualmente existen almohadas con un sistema de refrigeración. También existen pijamas que absorben favorablemente y rápidamente el sudor nocturno. Y también se recomienda el uso de ventiladores personales, sobre todo a control remoto, básicamente para disminuir o evitar los disturbios del sueño. Atrofia urogenital. Dijimos que una de las complicaciones del déficit estrogénico era la atrofia urogenital. Lógicamente, esta atrofia se produce varios años después de la menopausia. La falta de estrógenos hace que el epitelio vaginal se vuelva hipotrófico, muy delgado e incapaz de mantener un grado de humedad. Y lógicamente va a ocasionar una sequedad vaginal y malestar durante las relaciones sexuales. Los humidificantes vaginales deben utilizarse 2 a 3 veces por semana por vía tópica independientemente de que tengan o no tengan vida sexual. En nuestro medio, el más recomendado es el que viene con el nombre comercial de Lubena. Los lubricantes. Estos deben utilizarse durante las relaciones sexuales porque la sequedad vaginal lógicamente provoca fricción y provoca dispareunia. Estos lubricantes están hechos en bases a aceite de coco, aceite de oliva, aceite de maní y han mostrado ser los más eficaces. También se puede utilizar estrógenos de uso tópico, o sea, vaginal a dosis baja. Estos estrógenos pueden venir en forma de crema, en forma de pastillas vaginales o en forma de anillos vaginales. Son dosis baja
y inicialmente cuando hay mucha atrofia vaginal o atrofia del epitelio urinario que responde a los estrógenos, generalmente se administra en forma diaria, ya sea en forma de crema o en forma de pastilla. Una vez mejoradas las condiciones del epitelio urogenital, se pueden administrar 1 a 2 veces por semana. Los estrógenos que se utilizan son los estrógenos conjugados equinos y el estradiol. Repito, son dosis bajas, acción tópica y la acción sistémica es mínima. Entonces, como la acción sistémica es mínima, se puede utilizar en estos casos inclusive en mujeres que tienen útero. Disturbios del humor. En estos casos también se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina más norepinefrina. Como estos fármacos corresponden al grupo de los antidepresivos, habíamos mencionado que estas pacientes menopáusicas pueden presentar con mayor frecuencia depresión y ansiedad. En estos casos, también podemos prescribir la paroxetina, 30 miligramos vía oral día, paroxetina de liberación controlada. Y también podemos prescribir la venlafaxina a una dosis de 75 a 150 miligramos por día. Nuevamente, quiero recordar que la terapia de reemplazo hormonal incluye estrógenos más progestina. Y esto debe utilizarse en mujeres con útero. En las mujeres sin útero se efectúa la terapia de reemplazo estrogénica, solo con estrógenos. Debe utilizarse a la menor dosis posible por el tiempo más breve posible. En la práctica, el tiempo más breve posible es 1 a 5 años después de la menopausia. Como lógicamente es un periodo de tiempo considerablemente, hay que estar pendientes de sus contraindicaciones y los efectos colaterales. El 90% de estas pacientes pueden presentar síntomas vasomotores hasta los 5 años. Y un 10%
continúan presentando síntomas vasomotores después de los 5 años. En estos casos, hemos mencionado que podemos utilizar la clonidina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o la gabapentina. Además, utilizamos estos fármacos cuando existe contraindicación o simplemente la paciente no desea utilizar hormonas. Por otra parte, recuerden que en la perimenopausia, o sea, el periodo que precede a la menopausia, también se pueden utilizar hormonas o el tratamiento no hormonal con clonidina, gabapentina, los inhibidores. Pero también quiero aclarar que en este periodo de transición, en la perimenopausia, se pueden utilizar pastillas anticonceptivas con dosis bajas de etinilestradiol más el progestágeno. Hecha estas aclaraciones, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor puede hacerlo en este momento. ¿No hay preguntas? No, doctor. Bueno, gracias. Entonces, no se olviden, por favor, que mañana es el examen a horas 6:45. Vuelvo a pedirles, a reiterarles que tomen sus precauciones. Entreguen el examen oportunamente, para que no tengan problemas y no existan rezagados. Son 50 preguntas, todas de selección múltiple, y todas las preguntas se han explicado durante estas clases. Por favor, lean con calma la pregunta, comprendan la pregunta, respondan. El tiempo de 50 minutos es más que suficiente. Muchos alumnos entregan sus exámenes en los primeros 30 minutos y tienen notas altas. Entonces, no hay problema con el tiempo a pesar de las 50 preguntas. Repito y les pido, por favor, tomen las precauciones y entreguen su examen oportunamente. Muy bien, les deseo